Bienvenidos a todos al episodio 20. Vamos a seguir mirando la naturaleza que existe entre la ley y la gracia. Y por supuesto vamos a hacer esto explícitamente a partir de lo que la Biblia tiene para darnos, realmente un testimonio bíblico, permitiendo que las Escrituras desarrollen nuestro entendimiento. Y para comenzar hoy, quiero llevarlos a Romanos capítulo 6, versículo 1. El apóstol Pablo tiene esto que decir. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado que la gracia abunde? Ahora, observe la terminología que se usa aquí. ¿Continuaremos en el pecado? ¿Y qué sabemos sobre el pecado? ¿Cómo definiríamos el pecado? El pecado es anarquía. Y entonces Pablo está diciendo, ¿continuarías dándole la espalda a la ley? ¿Continuarías rechazando los mandamientos de Dios, quebrantando los mandamientos de Dios para que abunde la gracia? Responde a la pregunta y dice, ciertamente no. Ahí está su declaración de anclaje para que no pienses que lo que está enseñando es a condonar la anarquía, a tolerar esta idea de que, oye, los cristianos deben alejarse de la ley. Paul no te permite ir a ese lugar. Tira esta enorme ancla por la borda y dice, ciertamente no. ¿Cómo vamos a que murió al pecado? ¿Vivir más tiempo en él? Debemos morir al pecado, debemos darle la espalda a la iniquidad y debemos volvernos a la luz. Debemos recurrir a la verdad, debemos caminar en su justicia, en sus mandamientos. Es nuestro llamado como creyentes. Ahora, saltando al versículo 14, leemos esto, porque el pecado no se enseñoreará de ti, porque no estás bajo la ley, pero bajo la gracia. El pecado no es tener dominio sobre nosotros, donde ya sabes, por lo tanto, no hay condena para esos que están en Cristo Jesús. Ese es el poder de Jesús. Quiero decir, no hay debate, no hay confusión sobre la obra de Cristo. La obra de Jesús fue destruir el pecado y la muerte. Eso tenía su poder sobre nosotros. Fuimos condenados a muerte. Jesús nos liberó de eso. Pero luego Pablo hizo esta pregunta. ¿Y entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De nuevo, aquí viene el ancla. Ciertamente no. Ese no es el llamado de un creyente a darle la espalda a la ley. Es exactamente lo contrario, porque esa es la respuesta esperada cuando un cristiano realmente recibe a Jesús en su corazón, cuando recibe la gracia de Dios. ¿Sabes que hay un libro llamado el libro del Eclesiástico? Está escondido en los apócrifos, está en la Septuaginta, que si estás familiarizado con la iglesia primitiva, la Biblia que tenía la iglesia primitiva era la Septuaginta. Esto es lo que tenían. Y este libro, conocido como Eclesiástico, estaba incluido en eso. Y puedes ver durante generaciones que los cristianos estaban leyendo el libro del Eclesiástico. Y prueba de esto son dos de los documentos más importantes, diría yo, en la historia cristiana, conocidos como Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, y creo que incluso podríamos agregar el Codex Alexandrinus a eso. Este libro conocido como Eclesiástico está ahí. Ahora, estos eran documentos. Estos fueron, por así decirlo, entendidos como la Biblia cristiana. Y el Códice Sinaítico es este raro momento en el que tienes todos estos libros del Nuevo Testamento incluidos. Y así tuvimos una buena idea de lo que leían los cristianos en el siglo IV. Y sabíamos que estaban leyendo esto incluso en el siglo I. Y así sigo un rastro de conejos aquí en el libro del Eclesiástico, pero quiero compartir algunos sentimientos de este libro que se lee como Proverbios. Es un libro de sabiduría, es muy poético. Y quiero compartir algo que dice, porque es de gran valor para esta discusión. En el capítulo 5 de Eclesiástico, versículo 5, leemos, no estés tan seguro del perdón que tú agregue pecado al pecado, que añades anarquía a la anarquía. Qué recordatorio tan increíble. Y quieres hablar de coincidir con lo que Pablo realmente está enseñando en Romanos 6. Es interesante, en realidad encontrarás a Pablo usando esta misma declaración en el sentido de agregar anarquía a la anarquía. Y cuando miras el contexto más amplio del capítulo 6, ves de lo que está hablando. No estamos llamados a hacer eso.
por gracia. No, no, no. Estamos llamados a rechazar eso. Ahora Sirach continúa y dice, no digas que su misericordia es grande. Él perdonará la multitud de mis pecados, porque tanto la misericordia como la ira están con él, y su ira descansará sobre los pecadores. Este es realmente el corazón de Romanos 6. Este es el latido del corazón de hacia dónde Pablo está llevando esta discusión. ¿Sabes? Y solo para probar esto un poco, quiero volver al capítulo 6 y llevarte al versículo 16. Mira lo que Pablo dice aquí. ¿No sabes que a quienes te presentas como esclavos para obedecer? Tú eres ese único esclavo a quien obedeces, ya sea de pecado o anarquía que conduce a la muerte. Porque esa es la única expectativa cuando cuando un cristiano se vuelve su espalda a la santa ley de Dios, es la muerte o de obediencia, que conducen a la justicia. Pasando al versículo 17, pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, obedecieron de corazón a la forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y habiendo sido liberados del pecado, os convertisteis en esclavos de la justicia. Y hablo en términos humanos a causa de la debilidad de tu carne, porque así como presentaste a tus miembros como esclavos de la inmundicia y de la iniquidad que lleva a la iniquidad, así que ahora presentad vuestros miembros como esclavos de la justicia para la santidad. Debido a que Dios es santo, estamos llamados a ser santos. Y les voy a decir, ya saben, miren el estado de la iglesia hoy. No se confunda. No te asombres, no te sorprendas, porque exactamente lo que vemos que sucede en la iglesia hoy, donde ves que el pecado corre desenfrenado y en realidad el pecado es glorificado y promovido como una cosa de Jesús, debes saber esto. Esa es la expectativa cuando tienes un cuerpo de cristianos que rechazan la ley de Dios. Solo hay una dirección que puede ir y es que la anarquía conducirá a más anarquía. ¿Rechazas la ley de Dios? Sí, vas a ver la promoción del aborto desde un púlpito. Sí, cuando rechazas la ley de Dios, vas a ver cosas como que los matrimonios entre personas del mismo sexo son ordenados y bendecidos, y personas dadas al estilo de vida alternativo que realmente predican desde el púlpito. Eso es exactamente lo que le sucede a una iglesia que rechaza la ley de Dios. Proverbios 11:19 dice, como justicia conduce a la vida. Así que el que persigue el mal, lo persigue hasta su propia muerte. Este es el principio que gobierna toda la Escritura, ya sea en el Nuevo Testamento, ya sea en el Antiguo Testamento. Cosecharás lo que siembras. Quiero cerrar con este pensamiento de Ireneo. Y tiene esto que decir, absolutamente profundo. Esas personas demuestran que no tienen sentido, que exageran la misericordia de Cristo, pero guardan silencio en cuanto al juicio. Y miran solo la gracia más abundante del Nuevo Testamento, pero olvidando el mayor grado de perfección que exige de nosotros. Increíbles palabras de sabiduría. Vemos que Satanás entra en los detalles y quiere golpearnos con este efecto de péndulo, donde reconocemos cuán poderosa es la gracia de Dios y la obra profunda, pero se supone que no debemos llevarlo al grado en que simplemente continuemos viviendo en pecado y luego digamos, bueno, estamos bajo la gracia. Es un error horrible. Este es el error que verás cuando los cristianos estén sentados en Mateo 7 clamando, Señor, Señor, déjanos entrar. Y Él va a decir, nunca te conocí, practicaste la anarquía. El Señor te bendiga y te guarde.